El mosquito Aedes aegypti es el transmisor del dengue. Buscará su casa para transmitirle esta enfermedad a usted y su familia. No se lo permita. Para prevenir esta enfermedad, siga estos consejos. Lave bien los bordes de pilas y barriles una vez por semana, aplicándole siempre la untadita con lejía, colocando la bolsita matalarvas y tapando todo recipiente donde almacene agua. Cambie el agua de floreros y macetas cada 5 días. Limpie bien las canaletas de desagüe del techo de su casa. No almacene llantas, botellas o todo recipiente que acumule agua. Si tiene mascotas, lave cada 2 días los recipientes para comida de sus animales. Esta es una colaboración del IS para la campaña del Sistema Nacional de Salud en la prevención contra el dengue. Bueno, nos quedó pendiente el tema del mal de Chagas, el tema de la vinchuca. Si logramos que el doctor Guevara nos conteste lo que le preguntamos, por ahí podemos avanzar al respecto. A ver, doctor Guevara, ¿qué cosas tenemos que hacer? Esto es muy serio, hablando fuera, digamos, no en broma, porque es una situación que lamentablemente no podemos terminar de erradicar. Es algo que está presente, que no disminuye, los casos inclusive estaban en aumento. Totalmente, además hay un problema con esto, previamente te voy a decir, es que el mal de Chagas da una enfermedad silente donde uno no se da cuenta que tiene la enfermedad hasta que empieza a dar síntomas. Síntomas fundamentales, los peores son los síntomas cardiológicos, en tanto el corazón se dilata, trastornos de arritmia cardíaca, trastornos de hipertensión, hipotensión. Hay toda una situación que es difícil. Pero ¿qué pasa con la vinchuca? La vinchuca es un animal, sí, que es el vector que nos transfiere el Trypanosoma cruzi. ¿Dónde vive? Vive en zonas secas y puntualmente en zonas donde puede haber arboladas, donde los ranchos son de paja, donde hay adobe, donde se puede meter en un agujerito. Quiero decirte que si vos vivís en una casa que es de cemento o de pared de ladrillo, con un techo de ladrillo, normalmente ahí no tiene acceso la vinchuca a vivir. Entonces, en el interior, nosotros vemos en las provincias del interior que normalmente viven en ranchos de adobe, etcétera, y ahí es donde vive la vinchuca. Y bueno, por supuesto, el punto de la vinchuca es que pica. Y de noche, ¿no? Aparte. Puntualmente de noche sale y pica, pero no es que inocula, sino que pica, y cuando pica para chupar sangre, es hematófaga, defeca. Y cuando te pica, ¿qué haces? Te rascas. Y ahí llevas la infección hacia el interior del organismo. ¿Y cómo podríamos trabajar para erradicar la vinchuca? Hay programas nacionales sí, que dependen de la concientización, donde dicen esto es una vinchuca, si la ves hay que fumigar. Hay lugares donde el Estado o los municipios van y fumigan. Y evidentemente lo que hay que hacer es erradicarla. ¿Con qué? Con fumigación. Con fumigación. Sí. El otro día el doctor Díaz nos trajo una foto de una vinchuca que había encontrado acá, a la salida del CAR. Acá a la vuelta. Increíble. Por eso digo que esto, confirmando esto que decía el doctor Guevara, ya no hay enfermedades regionales que responden a un sector en particular. La migración permanente de gente de un lado al otro hace que lamentablemente las enfermedades se proliferen en todos lados, ¿no? Ya venimos, no se preocupen. Él vive en el campo, podríamos hacer un estudio respecto a ver si son más o menos, ¿no? ¿Ahora? No sé, no. Para el doctor Guevara va a necesitar varias sesiones. ¿De qué vamos a hablar? Y hablemos un poco de qué pasa en el interior del interior, como decíamos antes, porque se dice que la gente de la ciudad está toda loca, que anda muy estresada, que corremos mucho, que tenemos mucho ruido y que el ruido realmente genera mucha irritabilidad y mucha agresión, que nos hace dormir mal y que porque dormimos mal trabajamos peor y porque trabajamos peor en realidad tenemos más problemas en nuestras relaciones personales. Ahora, poco se habla de qué pasa en el interior, porque realmente la tasa de ansiedad, de depresión, la tasa de trastornos mentales parece ser mucho más alta en la ciudad, pero llama la atención estudios que indican que la toma de ansiolíticos, en cuanto a la estadística, es la misma. Entonces, podemos pensar en muchas cosas. Mayor cercanía al médico de familia, que en realidad no diagnostica puntualmente el trastorno mental, sino que cuando la persona está nerviosa lo medica con ansiolíticos. Mayor automedicación. La gente que vive en la ciudad tiene mucho más cercanía, una ciudad súper psicologizada, porque todo el mundo habla de neurosis, este está deprimido, el otro está neurótico, ya está como en el lenguaje popular. Y es mucho más fácil llegar a un diagnóstico porque hay psicólogos por todos lados y porque en los hospitales se atiende
porque sí, y cuando hablamos de un medio rural, hablamos de gente que realmente tiene necesidades básicas muy importantes, insatisfechas, y cuando hablamos de que hay hambre, el trastorno mental, estamos de acuerdo que no importa demasiado, porque lo que hay que primero cubrir es el hambre, esto que hablábamos antes de las necesidades sencillas de amurar una cocina, de que los chicos no se quemen, de que puedan tomar agua, de que... Ahora, ¿qué pasa? ¿No hay trastornos mentales? No, sí los hay, claro que los hay. Cierto es que las relaciones sociales son mucho más fáciles, que es más fácil tener amigos, que todo el mundo se conoce. Ahora, cuando hay una persona que tiene un trastorno mental y se la conoce como aquel loquito, como aquel que está marcado... Si se hace una encuesta en todos los pueblos del interior del país, se puede determinar cuál es el pobre loquito o cuál es el que tiene problemas mentales y circula como conforma parte de una gran familia, ¿no? Sí. Donde se lo señala en realidad. Se lo señala y cómo se reinserta esta persona que ha trabajado, que intenta trabajar o que va y se medica e intenta vivir su vida de otra manera en un pueblo en donde ya es marcado como quién es y no puede modificar. Entonces también esto hace las cosas un poco más complicadas. Hoy la conexión entre el medio rural y el urbano es mucho más fácil, digamos. Los medios de transporte, los medios de comunicación en cuanto a lo que estamos hablando ahora, la computación, todo hace que también el trastorno mental vaya de un lado para el otro. Y a mí me ha pasado de estudiar los trastornos mentales, me acuerdo, trastornos de ansiedad puntualmente, en un pueblo donde yo iba a vacacionar todos los años, y me acuerdo que ese año estaba más atenta a los síntomas. Y decía, en este pueblo pesquero, ¿quién va a tener ansiedad? ¿Quién va a tener angustia? Si en realidad no hay ni luz ni agua. Y me llamó mucho la atención cómo yo aprendí en esas vacaciones lo que era un trastorno de ansiedad. La gente ante el silencio siente muchísimo ruido interno, mucha angustia, muy pocas personas con las que se puede hablar, porque en realidad no se populariza tanto la angustia. Es como si, bueno, ya se te va a pasar o no te hagas problema por esto. Ni siquiera el término angustia existe como tal, sino más bien es tristeza. Y la posibilidad de abrirse al otro significa exponerse demasiado, porque como los interlocutores son menos, me va a conocer, va a saber cómo soy, va a conocer mis debilidades e inclusive las puede andar dilapidando por todos lados. Es que son las ventajas y desventajas de tener información. A veces tener información ayuda mucho porque le podemos poner nombre a lo que nos está angustiando y así poder trabajarlo. El silencio genera muchísima angustia. Gracias, Vale. Bueno, me voy a la mesa. Hay muchos mensajes, pero me gustaría, antes de darle lugar a todos estos mensajes que están llegando, hablar puntualmente de cuáles son estos beneficios que existen en distintas partes de nuestro país, gracias a Dios, para distintas afecciones, ¿no? Bueno, vos mencionabas recién el tema de la montaña para la gente respiratoria. Exacto. Esto tiene que ver con el clima seco. Hablábamos una nota del apunamiento en la montaña, pero también la gente que vive en la montaña, por cuestiones que necesita más oxígeno, tiene más glóbulos rojos. Entonces estaría indicado en una persona que tiene, por ejemplo, anemia, o se puede usar muchas veces como forma de entrenamiento también. Tenemos en la zona cordillerana muchísimas aguas termales, se utilizan muchos los fangos, todo lo que tiene que ver con los tratamientos con barrio, justamente por todos los minerales y vitaminas que estas sustancias tienen. En la zona costera podemos hablar de la talasoterapia, que es la utilización del mar y del clima marítimo como agente terapéutico, y esto tiene que ver desde el clima, que tiene una concentración muy alta de yodo, y esto es muy bueno también, y desde las muchísimas propiedades que tiene el agua, no solo de las condiciones marítimas, como la utilización de algas, que hay mucha concentración en el mar, para vitaminas, sino también con los efectos estimulantes que puede tener el mar o sedativos según la temperatura del agua, según la densidad del agua, donde de acuerdo a la densidad los movimientos pueden ser más fáciles o más dificultosos. Esto se utiliza mucho en enfermedades principalmente reumáticas. Por eso vemos tanta gente con patologías reumáticas que van o a aguas termales o utilizan tratamientos con barros porque tiene realmente beneficios. Bueno, mensajes, Roberto. Cecilia de La Pampa, ¿cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Doctor. No tengo idea. ¿Cómo? A ver, doctor Diano, ¿va a hablar o no va a hablar? Porque sí, voy a hablar. Bueno, el síntoma de la fiebre amarilla, digamos, empieza como todo cuadro gripal, como se puede parecer mucho al dengue porque es un flavivirus, es muy parecido al virus del dengue. El punto es que empieza un cuadro gripal con fiebre, después se quita la fiebre y una vez que hace remisión, bueno, ahí podemos tener una situación que es mucho más compleja. A la semana, después de la remisión,
puede llegar a tener un cuadro que vuelve el cuadro febril, que puede llegar a ser hemorrágico o puede tener un toque hepático donde puede llegar a haber una insuficiencia hepática, donde ahí sí se nos complica la fiebre amarilla por ictericia, etcétera. Otro mensaje. Ramón, de La Matanza, el dengue pasa al hombre por un mosquito. ¿El SIDA puede pasar así, de un mosquito a la persona? Bueno, evidentemente no pasa de ninguna manera, es una enfermedad de transmisión sexual directa. Otro mensaje. O de otra manera también. Como no, Ezequiela Torres, que es enfermera, dice saludos al doctor Ezequiel. Ah, gracias. ¡Apa! Che, ¿pero esto qué fue? ¿Esto qué fue? Impresionante. Bueno, a ver, otro mensaje. Sí, bueno, Mari de Loma de Zamora dice un saludo al doctor Guevara, veo el programa siempre y se lo extrañaba. Bueno, Mari, nosotros lo extrañamos, pero ahora nos dimos cuenta que no lo extrañábamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Mari? Viste cuando extrañás a una persona, pero cuando la volvés a ver decís, bueno, le doy un beso, un gran abrazo porque es una persona adorable, pero es... Y cuídate. Es difícil, el doctor Guevara es difícil. Sí, otro mensaje. Rubén de La Pampa, lo de la vinchuca, ¿depende solo del tema de los lugares de vivienda o hay que fumigar también? Esto sí, está bueno. Hay que fumigar, aclaración. donde no, evidentemente donde hay que tener más cuidado es en la vivienda porque es donde uno duerme y es nocturna. Exacto. Pero evidentemente no vive siempre ahí, vive en los árboles. O sea que hay que fumigar y si se tiene el acceso, claro, lo que pasa obvio. es que uno no va a llegar a fumigar a todos los árboles, la ligustrina como llega, no lo puede hacer, eso le compete al Estado. O si uno lo puede hacer, que lo haga. Pero el cuidado inicial es en la casa. Otro mensaje. Ana María de Docsud dice, hace más de 31 años vivo cerca del polo petroquímico. ¿Qué consecuencias puedo tener por eso? Tengo alergia y edema de glotis. Teníamos cerca una empresa que elaboraba coque. Bueno, Doctor Díaz. no sé específicamente, pero toda empresa puede llegar a generar humos, ¿sí?, en su proceso químico, y estos humos en general son irritantes. Además de ser puntualmente irritante el humo, puede contener partículas que se depositan en la vía aérea y esto puede traer alergias si tenemos una base prácticamente atópica. Después todo el tratamiento de los desechos, eso tiene que estar, tiene que tener un resguardo para no contaminar específicamente lo que es las napas subterráneas. Otro mensaje. Lina de Mar del Plata, ¿no sería importante que se solucione el tema cloacal de las zonas donde aún se desagotan las aguas servidas en el campo? Totalmente. Es parte de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Decimos que el agua es la principal vía de contaminación, está claro, Exacto. y las cloacas como consecuencia, ¿no? Totalmente. Yo contesté la pregunta por usted, No, doctor está Díaz, perfecta. ¿no? Porque ya, ¿no ves que estoy haciendo las cosas mal porque estás vos acá? Estoy haciendo las cosas mal. Te vamos a hacer la pausa, ya estamos de vuelta enseguida, no se vayan. Hola, soy Rodolfo Betzel, estoy trasplantado de riñón. Y si una persona como vos no hubiera tomado la decisión de donar un órgano, hoy no estaría acá dándote este mensaje. Donar órganos es dar vida. ¿Sabías que el apunamiento o mal de montaña es muy común entre las personas que no están acostumbradas a las alturas? La presión atmosférica comienza a disminuir a medida que se asciende y por lo tanto baja la concentración de oxígeno en el aire. Los pueblos de altura están naturalmente adaptados a esta condición denominada hipoxia.